En El Conquistador Red Los Lagos creemos en los jóvenes y su brillante futuro. Por eso queremos fortalecer la educación técnico-profesional, creando canales de vinculación y articulación con los sectores productivos. Radio El Conquistador Red Los Lagos y ONG Canales presentan Voces TP. Conduce la periodista Isidora Lermanda. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Voces TP, una invitación de ONG Canales para conversar sobre educación técnico-profesional. Los saludamos hoy, miércoles 27 de agosto. Estamos comenzando este programa a las 12:35 del día. Bueno, ya un día de haber conmemorado el Día de la Educación Técnico-Profesional. Estamos muy contentos. Iniciamos este capítulo del mes TP también con harta energía y también con una querida invitada de la casa aquí en el estudio. Ella es Andrea Zinker, directora de Educación de ONG Canales, que hoy nos viene a contar sobre lo que ha sido el proceso, cómo se ha ido desenlazando, en el fondo, el reconocimiento Profe TP 2025 hasta la fecha. Así que bienvenida, Andrea. Un gusto poder tenerte aquí en el programa. Hola, muy buenas tardes. Oye, bueno, este capítulo va a estar súper interesante porque revisaremos algunos datos recopilados a propósito de lo que les contaba de esta postulación al reconocimiento Profe TP, también testimonios de docentes, etcétera. Vamos a revisar acá cuáles han sido las conclusiones, qué es lo que pasó posterior a esta tremenda iniciativa que se realizó en el fondo respecto al llamado a las postulaciones del Profe TP. Y partamos por lo primero, recordemos a quienes nos están escuchando, ¿qué es el Profe TP? Bueno, primero que todo, Uh-huh. Quisiera hacer énfasis en lo felices que estamos de poder conmemorar un año más de educación media técnico-profesional en Chile. Esta semana es una semana de fiesta en todos los liceos técnico-profesionales. Así es. Entonces vamos a partir enviando un caluroso saludo a todas las comunidades TP de nuestro país y de nuestra región, de los lagos, Aysén, Magallanes, Los Ríos, en todos los lugares donde tanto estamos haciendo. El Profe TP es un reconocimiento que quiere visibilizar la labor de estos profesionales que muchas veces, viniendo de otras profesiones, aunque suene redundante, han decidido ejercer su vocación como docentes en los liceos técnico-profesionales. Ellos son los encargados de enseñar las especialidades técnicas con las que los estudiantes que estudian en esta modalidad pueden luego egresar con un título de nivel medio. Solo para ser muy resumido, Claro. Los estudiantes de los liceos técnicos no solo egresan licenciados de cuarto medio, sino que también con un título de nivel medio en alguna de las especialidades que se desarrollan en el país. Uh-huh. Los profes TP entonces son quienes están en el día a día, en el aula y también en los lugares de aprendizaje fuera del aula, acompañando a los estudiantes. Perfecto. Bueno, entonces este reconocimiento busca, en el fondo, visibilizar la labor de tantos docentes a lo largo de todo el país que están acompañando a tantos estudiantes y sus comunidades educativas finalmente a sacar adelante estas especialidades, a motivarlos, a entregarles trayectorias formativas, vocacionales, etc. Y es relevante porque se han hecho levantamientos de información en el cual el rol del profesor en el aula TP es clave. El profesor es quien transmite lo que el estudiante puede hacer a futuro, es quien va de alguna manera motivando vocacionalmente a quienes quizás llegaron a ciertas especialidades porque era lo que había en su territorio, Claro. porque es el que está más cerca de su domicilio, el establecimiento. Entonces el Profe TP, la Profe TP, son personajes que dentro de este ciclo formativo es muy relevante. Y por eso es que nosotros como canales queremos relevar su posición dentro de la educación. Hay muchos reconocimientos y premios que están enfocados a la educación. De hecho, hemos tenido varios meses de muchos otros. Aquí mismo hemos hablado con otros colegas que desarrollan otros reconocimientos, pero este es el único que se centra en los docentes TP de la educación media técnico-profesional. Claro, a nivel nacional. A nivel nacional. Oye, bueno, y entrando un poco como a las conclusiones hasta la fecha, en el fondo, porque todavía falta, pero ¿qué se pudo observar? En el fondo, ¿cuántas nominaciones, cuántas postulaciones se recopilaron de este llamado a postular o nominar? Hay una distinción ahí también, porque unas son nominaciones que en el fondo podían ser las comunidades educativas quienes postularan al docente o la docente, o también tener
las postulaciones era la iniciativa misma del docente de querer participar de este reconocimiento. Exactamente, mira, desde que iniciamos este proceso hasta el momento de cierre, nosotros nos sentimos muy felices porque recibimos más de 600 nominaciones, es decir, 600 personas distintas, estudiantes, colegas, whatever, Claro. postularon a profesores, a docentes TP. Cuando tú leías los relatos de por qué los estaban postulando, Claro. como que se te apretaba un poco el corazón, la guatita, porque en verdad hay historias de vida que han sido marcadas profundamente y trayectorias educativas que han sido transformadas por estos docentes TP. Era también súper significativo cuando otros colegas postulaban a colegas. Claro, Y esa fue un área. claro. Tenemos la segunda área, que fueron estos docentes que se postularon porque consideraban que tenían los elementos para poder ser reconocidos. De todos los que se postularon, que finalmente fueron más de 200 los que pasaron las etapas y demás, el 50% postuló luego de haber sido nominado. Mira, Entonces, eso aquí es un dato también tremendo. hay un dato súper significativo, porque a nosotros, a todos como profesionales, a veces nos da un poquito de pudor autonominarnos a que podemos ser reconocidos. Es como también propio de la idiosincrasia chilena. Claro. Como El pudor, como el no mostrarse, no claro, creerse tanto el como cuento. yo voy a decir que merezco esto. Claro, Por lo tanto, el área de las nominaciones es súper significativo por el contenido, pero también por el impacto, porque para un profe que un colega lo nomine o un estudiante lo nomine, muchos de ellos escribían: yo ya me siento ganador claro. por haber sido nominado por mis estudiantes, o me siento ganador porque yo no sabía que mis colegas sentían de que yo lo estaba haciendo tan bien, o creían que lo estaba haciendo bien. Entonces se da una cosa muy, muy rica. Bueno, y además, no me acuerdo el número exacto, pero se dio que en el fondo un profesor fue nominado más de una vez, en el fondo, como que se repitieron las sí. Eso también es bastante importante, o sea, no Sí, fue... o sea, hay docentes que recibieron 6 nominaciones Claro. De distintas personas, de distintos, ya sea estudiantes o colegas o familias. Entonces, en realidad es súper significativo. Entonces, este proceso partió con las nominaciones o las autoinscripciones. Claro, nominaciones y postulaciones. Claro, hicimos un primer filtro que tenía que ver con algunos detalles básicos, como que el docente se encontrara actualmente trabajando. Claro. Y con eso tuvimos un grupo de más de 200 que ya fueron los que estaban habilitados para poder subir su postulación ya más contundente, que fue la etapa número 2. Claro, que ahí se subían, en el fondo, más evidencia de sus trayectorias, como un poco más de currículum, por decirlo Después te así. voy a contar como con más detalle, pero esa es como la primera parte de este proceso del Profetepe que tuvimos. Perfecto. Oye, ya, y siguiendo un poquito, hilando un poco más fino con el tema de las postulaciones o el alcance que se tuvo, ¿cuántas regiones llegaron a estar presentes en esta etapa de postulación, nominación? ¿Qué tan diversa fue la participación? Mire, ese es otro tema que nos tiene así dichosos y ¿Ya? dichosas, porque por primera vez llegamos a todas las regiones de Chile. O sea, el 100% del país. El 100% del país, de las regiones, tuvo algún participante dentro del reconocimiento. Aquí destacar que la región donde más postulaciones recibimos fue la región de Valparaíso. Con 34 nominaciones. ¿no? Sí. Ujú. Y luego viene la metropolitana, que es donde están concentrados la mayor cantidad de liceos TP de Chile, en el fondo. Perfecto. Ahí también nosotros, como desde la ONG Canales, somos bien conscientes de que nosotros, nuestro reconocimiento histórico ha estado más en el sur de Chile. Con algunos proyectos hemos llegado hacia el norte, pero no hemos trabajado mucho en la región metropolitana. Entonces igual nos hace... Con la zona central en general. Claro, entonces somos una organización que va desde las provincias hacia el centro, por decirlo de alguna manera, pero nos pone muy contentos que tengamos tantos postulantes de diversas regiones. Teníamos un desafío y lo dijimos territorialmente. El año pasado la región de Aysén fue la única, perdón, el 2023, que no la única, pero una significativa para nosotros, porque nosotros trabajamos muy fuertemente con la región de Aysén. Y este año recibimos más de 10. Entonces sirvió el haber ido a los territorios y hablar con los sostenedores, invitarlos a participar. Claro. Bueno, sobre eso también te quería preguntar un poco, como
profundizar en esa lectura que hace ONG Canales con todo este proceso de postulación. En el fondo, están súper contentos de haber llegado como a regiones, como tú decías, donde no hay tanta participación, como no hay tanta presencia como ONG, pero de todas maneras se pudo como manifestar todo el talento de los docentes y se hicieron presentes. Sí, y eso también se debe a que nosotros no trabajamos solos, nosotros Ujú. trabajamos con otras organizaciones que también están fomentando que pueda haber un fortalecimiento de la Claro. educación técnica. Entonces nosotros también agradecemos a todas aquellas organizaciones, distintas fundaciones que nos colocaron en sus mail list para que la gente pudiera tener acceso a esta convocatoria, que no es fácil. Ujú. Nosotros como organización tampoco hoy en día tenemos todos los medios para llegar a los grandes medios de prensa, pero estamos trabajando para eso, para que Ujú. cada año podamos hacer de este reconocimiento algo más grande. Claro. Pero hay que ir paso a paso y los resultados de este año nos tienen súper conformes y nos tienen realmente contentos. Ujú. Se superaron ahí las expectativas. Sí, en el de fondo. todas maneras. Oye, Andrea, y ahora sí, entrando de lleno en el proceso de selección y evaluación, que era un poco lo que habíamos comentado antes. ¿Cómo se diseñó el proceso de selección de este año y qué etapas incluyó desde que se cerraron las postulaciones en la primera etapa? Ahora Sí. ya más profundizando. Mira, en las bases de postulación pudimos mostrar públicamente cuáles eran las categorías a Ujú. evaluar. Nosotros tenemos distintas categorías. Yo aquí traje mi apoyo porque Obvio, entre obvio. tanta cosa. Pero mira, tenemos 7 dimensiones evaluadas. Ujú. Cada docente que postulaba al Profe-TP tenía que responder cada una de estas 7 dimensiones, poder explayarse, describir y además otorgarnos cierta evidencia de calidad. Claro. Eh, y esto tenía una ponderación, no todas Ujú. pesaban lo mismo. Habían algunas, por ejemplo, si es que habías hecho cursos de perfeccionamiento en lo técnico o en lo pedagógico, que tenía cierto valor, pero lo que tenía mayor valor era el trabajo en la innovación educativa. Ya. Y nosotros entendemos por innovación todas aquellas prácticas que son activo-participativas, donde el foco está en los estudiantes, Ujú. pero además le pusimos como algunos elementos o criterios. Por ejemplo, el trabajo de las temáticas de sostenibilidad de los ODS 2030 o el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, etc. Luego teníamos otra que era el trabajo de las habilidades socioemocionales o sociolaborales. Hay que aquí también ser como bien hay que armar la caricatura para Claro, quienes claro. nos están escuchando, ¿no? Un profesor TP muchas veces, además de hacer sus clases de especialidad, es profesor jefe, tiene Claro. roles de coordinación. Entonces, no todos tienen las mismas oportunidades para poder demostrar esta Ujú. área, pero en general la mayoría Tiene un trabajo integral en el fondo. En sí, y relación está al... metiendo temáticas Claro. de desarrollo socioemocional porque sabemos que es clave para la vinculación con los estudiantes. Ujú. Si esto no tiene un sentido más emocional para ellos, difícilmente solo por lo teórico o por lo práctico, Académico, claro. académico, van a vincularse y van a desarrollar esta trayectoria. Ujú. Teníamos además otra categoría que para nosotros también es significativa, que es el cuánto el docente trabajaba con sus pares de la formación general. En chileno, el profesor de, por ejemplo, Lenguaje, matemática, matemática. lenguaje, qué tanto trabaja con el profe de especialidad. Ujú. Pero también qué tanto se vincula a través de las redes. En Chile hace más de 6 años que en todo Chile se trabaja en las redes Futuro Técnico y se han generado momentos de encuentro. ¿Qué tanto he podido desarrollar ese encuentro con otros de otros establecimientos también? Entonces, son una serie de dimensiones que se van evaluando, que tienen un porcentaje distinto. Todo esto está muy público en las Ujú. rúbricas, en las bases, pero además no es solo hacerlo, sino que aquí también es cómo tú lo describes, Claro. qué tanta profundidad pusiste en tu descripción y también en la calidad de tus evidencias. Nos Ujú. pasó harto este año y lo paso como un dato para las próximas Postulaciones, que de pronto recibíamos una foto pero no sabíamos de qué era, no tenía un contexto. claro. Entonces, tenemos que ir avanzando y nadie, nadie nace sabiendo y por lo tanto nosotros invitamos así fuertemente, ayer le anunciamos a todos los profesores que no habían quedado seleccionados y les dimos algunas sugerencias de mejora Claro. para el futuro. Ujú. Y nosotros invitamos de verdad a que
año a año sigan postulando. Ujú. Había muchos docentes que tenían muy buenas experiencias, pero les faltaba experiencia, tenían una muy buena y nosotros buscábamos sus 3 mejores en la trayectoria. Claro. Entonces, claro, para un docente que está recién partiendo es difícil pasar a la siguiente etapa. Ujú. Pero no imposible para futura... Pero no imposible a futuro. Había Claro. muchos buenos ejemplos de docentes que están partiendo, que tienen un par de años y Que que, lo están haciendo increíble en el fondo. y que Claro. están full metidos en todas las nuevas metodologías y muy conectados con el entorno, pero les faltaban ejemplos. Ujú. Pero es porque llevan muy poquitos años Claro. trabajando. Es cosa de tiempo nomás. Es cosa de tiempo. Yo creo que a futuro cada vez va a ser más difícil elegir a estos profes TP, Claro. porque además la diferencia de puntajes de los que quedaron seleccionados fueron muy acotaditas. Perfecto. Estuvo bien Claro, apretada estuvo la apretada la- disputa. Sí, totalmente. Oye, y esto se hizo a través de una plataforma. ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue este Mira, sistema? nosotros usamos una plataforma que se llama Bform y es una plataforma que muchas otras instituciones utilizan para este Ujú. mismo tipo de reconocimiento. Estamos contentos porque es primer año que la utilizamos. Agradecemos también porque nos ayudaron mucho desde Bform a poder hacer de este proceso algo mucho más simple para Claro. todos, para quienes Ujú. evaluaban y para quienes participaban. Eh, y en esta primera etapa, lo que hicimos fue que el equipo de ONG Canales, también para que la gente lo conozca, estamos desplegados por todo Chile. Ujú. Somos cerca de 48 personas, de los cuales un grupo de aproximadamente 15, que son los que están más vinculados con el terreno, con el trabajo Claro. directo en los establecimientos. Ellos evaluaron estos perfiles teniendo principalmente el resguardo de que todos los perfiles sean evaluados por al menos 2 personas y además no evaluar a quienes trabajan contigo, es decir, a los Claro. profes de tu misma región. Eso para nosotros es súper significativo y lo cuidamos mucho también por el tema de transparencia. Ujú. Y con eso nosotros fuimos avanzando y se llegaron a los puntajes para poder determinar quiénes eran los 6 que pasaban a la Como siguiente, a la semifinalista. semifinal. Claro. Y ahí también, solo como para terminar ese, Ujú. ese proceso, en nuestras bases nosotros habíamos dicho que íbamos a seleccionar a 5 semifinalistas, pero llegamos al final con 6 semifinalistas con puntajes muy parecidos y como a modo de decisión interna decidimos pasar a los 6. Claro. eh, A a modo la- de reconocimiento, porque en el Sí, fondo porque era... también, Ujú. y aquí yo lo quiero decir como súper abiertamente, ya estar aquí, ya subir y tener las evidencias y participar del proceso para nosotros ya son profe TP ganadores. Ya pasar a una etapa de semifinal Claro. ya estás ya deberías estar dichoso. De hecho, cuando les informamos a los profes TP que habían pasado a la semifinal, hubo mucha emoción. Ujú. Varios de ellos se emocionaron, no lo podían creer, porque también entendiendo de que, y después vamos a ver quiénes fueron, muchos de ellos vienen de liceos que quizás no son tan grandes, de contextos tal vez más rurales, Claro. entonces estaban todos muy contentos. Entonces, quienes ya participaron, quienes participaron del proceso, siéntanse por favor todos ya ganadores y ya son relevantes porque sus testimonios, sus respuestas también a nosotros nos ayudan a generar un material paralelo que esperamos a futuro poder compartir, pero que son todos los relatos, historias de vida De tantos de docentes. tantos docentes en Chile. Ujú. Ay, qué emocionante. Bueno, ahí vamos a tener más noticias de estos semifinalistas, 6 semifinalistas. Me gustaría saber un poco, el 4 de agosto, a principio de mes, en el fondo hubo un desayuno con el jurado en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo fue esa instancia y qué valor aportó esa instancia también, ese proceso a la evaluación? Este año es el año de las primeras veces, Ujú. porque también contarles a los auditores de que es primer año en que logramos reunir al jurado en vivo, por así decirlo. Todas las versiones anteriores esto se había hecho online y más encima en la Universidad Católica. Claro. Aquí agradecer muchísimo a quienes nos están ayudando a hacer posible el Profe TP, porque los jurados de alguna manera representan a personas técnicas que conocen mucho de educación TP,
pero también tenemos a quienes nos han ayudado desde el financiamiento de esto. Quienes han creído en el fondo también Han creído en esta propuesta, han visto valor en ella, y en eso agradecemos profundamente al Banco de Chile, y parte del Banco de Chile está en la mesa del jurado. Tenemos a la Universidad Católica representada por Ingrid Toussaint, que también es un área de la Universidad Católica que está con los ojos muy puestos en educación técnico TPE. profesional, claro. Y esperamos a futuro tener ahí algunas sorpresitas desde ese lado. Pero también tenemos a Chile Dual, por ejemplo, que son expertos en educación dual, que es una de las modalidades en que se puede desarrollar la alternancia TPE. Y tenemos al secretario ejecutivo del Ministerio de Educación. Entonces, este espacio de encuentro fue súper bueno porque nosotros pudimos, en vivo, que es lo relevante, poder informarles de este proceso, poder revisar con ellos las rúbricas de evaluación para su proceso. Ellos solo evalúan a los 6 semifinalistas. Claro. Dar cuenta como de los perfiles de los 6 semifinalistas, etcétera. Entonces, fue una experiencia para nosotros súper enriquecedora. Éramos como los sureños en la capital. Yo vengo de San Rosendo. Casi. Pero creyéndonos el cuento también, porque y también es un llamado a todas las ONG o fundaciones de regiones que en el fondo... Que se atrevan. Y si uno hace las cosas bien, y acá no es por ponernos un afiche a quienes estamos hoy, esta es una historia de ONG Canales que tiene 13 años. 13 años, claro. Y en esos 13 años, con altos y bajos, muchas cosas se fueron haciendo bien. Y sobre todo nosotros nos hemos preocupado de cuidar el vínculo con las comunidades educativas. Entonces, yo creo que ese es nuestro mayor respaldo y súper contentos de que, primero, de que estas instituciones hayan querido participar como jurado. Se me olvidó mencionar a la Fundación Irarrázaval, por ejemplo, que ellos llevan años apoyando la educación técnica, y también a la Cámara Chilena de la Construcción, que también lleva años apoyando la educación TP. Entonces, quienes estaban ahí no estaban por casualidad. No, claro. Son personas que se han preocupado y que lo tienen ahí en el inconsciente y que están dispuestos a no solo a poner recursos para que esto se haga, sino que están dispuestos y convencidos de que la educación TP es una educación que transforma realidades. Perfecto. Bueno, a quienes nos están escuchando, estamos llegando casi al final del programa. Estamos con Andrea Zinker, directora de Educación de ONG Canales, conversando sobre los procesos del Profe-TP, el reconocimiento Profe-TP 2025. Y me gustaría no dejar afuera esta noticia importante. Bueno, ayer se publicó, ayer 26 de agosto, en el marco del Día de la Educación Técnico Profesional, se dieron a conocer los 6 semifinalistas del reconocimiento Profe-TP. No sé, Andrea, si tú quieres comentarlos así, comentar un poquito quiénes son los 6 semifinalistas, para ahí mandarles un saludo, mandarles ánimo, invitar a las comunidades educativas a apoyar a sus profesores. Sí, mira, como bien tú decías, ayer se publicó. Claro. Nosotros sabíamos hace un par de días y teníamos que estar ahí muy calladitos. Datos importantes de estos 6, que también por primera vez tenemos repetición de regiones. Tenemos a 2 docentes que vienen de Valparaíso, uno de Calle Larga y otro de San Felipe. Tenemos a uno de la región de O'Higgins, en Rancagua. Tenemos a uno de Concepción y tenemos a 2 de la región de la Araucanía, de Vilcún y de Temuco. Y eso nos tiene súper contentos, porque también, nuevamente, no son precisamente las regiones en las que quizás nosotros tenemos más proyectos en este momento, pero cuando uno revisaba los perfiles de estos 6, tú veías ahí que había un algo distinto, que había una preocupación. Son profes que no es que se estén subiendo, por ejemplo, el carro de la innovación, como que ya tienen evidencia de sobra, tienen una trayectoria. Muchos de ellos llevan más de 10 años trabajando. El promedio de edad es como 40, 41 años. 3 hombres, 3 mujeres. Entonces estamos contentos porque también no solo estamos logrando llegar a más territorios, sino que también la brecha de género se está cerrando. Claro. Y también como la diversidad de especialidades. Tenemos electricidad, agropecuaria, mecánica automotriz, programación y atención de enfermería. Claro, súper transversal.
Claro, entonces Sí. finalmente no es difícil encontrar a alguno de estos docentes con los cuales podamos empatizar. En este proceso vamos a tener, bueno, en este momento el jurado está revisando como los perfiles en mayor Detalle, detalle para poder seleccionar. Y en el mes de septiembre vamos a anunciar quiénes son los 3 finalistas que nos van a acompañar el 14 de octubre en el Teatro del Lago. Ujú. Ellos viajan con un +1 Claro. que nosotros les pedimos y llegan el día antes, participan de, hay un pequeño quote. Claro. El Teatro del Lago puede ser un poco intimidante Poco cuando imponente, tú no claro. lo conoces, entonces les damos ahí algunas herramientas para que ellos puedan... Desenvolverse mejor ese día en la ceremonia. Exactamente, que es súper importante, es una fiesta en verdad. Claro. Y la experiencia misma de venir del Teatro del Lago, de conocer a los colegas. Bueno, ese día también van a haber estudiantes de todos los, idealmente de varios Sí, liceos, establecimientos acá de la región. Sí. Va a ser bien entretenida esa instancia. Oye, Andrea, bueno, te quiero dar las gracias por haber venido, por contarnos tantos datos interesantes. Aquí están, Sí, todo pasando. Está todo pasando, aquí están quemando las papitas. Y nada, pues los invitamos a seguir de cerca este reconocimiento del Profe TP y apoyar a los docentes semifinalistas, como les decía. Y como decía Andrea, también recuerden que el 14 de octubre en el Teatro del Lago de Frutillar conoceremos al ganador o ganadora de este reconocimiento, ¿no es cierto, Andrea? Sí, y a mí me gustaría dejar abierta la invitación a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo, porque dentro del proceso de los finalistas hay un hito que es la votación del público. Estos tres finalistas, cuando sean anunciados, van a ser expuestos en nuestra página web, profetp.cl. Y todo Chile va a poder puede votar por un favorito. Votar por un favorito, va a poder ver una historia va a poder conocer un poco más de su historia de vida. Y eso también se va a ver reflejado en la ceremonia. Claro. Entonces, esto también tiene un componente en que todos podemos ser parte. Entonces, los invito a que estén atentos a nuestras redes sociales, ONG Canales en Instagram, en LinkedIn. Así que nada, una invitación gigante esta y un súper agradecimiento a todos los profes que fueron parte. Y a todos quienes nominaron también, que sí, eso es... Todos hacemos de esto una gran fiesta que va a tener su punto culmine el 14 de octubre. Así que gracias a quienes postularon, gracias al jurado, que son personajes que no tienen, o sea, están muy ocupados y se dieron este espacio para poder evaluar. Así que nada, y gracias al equipo Canales también por el trabajo de la primera evaluación y porque finalmente entre todos nosotros somos los que hacemos realidad este reconocimiento. Que ayuda, es muy importante para nosotros. Totalmente. Nuestra pega del día a día muchas veces se hace en vínculo con estos docentes, con los directivos de los establecimientos. Entonces queremos estar ahí, sobre todo en esta semana que es la semana TP, pongámosle así, el mes TP. Así que muchas gracias a todos y los estamos esperando a que participen en nuestra convocatoria. Bueno, muchas gracias, Andrea, por estar acá con nosotros. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Voces TP para seguir visibilizando el talento y también las oportunidades de la educación técnico-profesional. Así que nos vemos. Voces TP, un programa que busca generar mejores oportunidades para los y las estudiantes TP, creando canales de vinculación y articulación con los sectores productivos. Una colaboración de Radio El Conquistador, Red Los Lagos y ONG Canales.